La aduana modernista. Definición y refutación de los comodines oficiales. Sé perfectamente que este libro será recibido en las aduanas modernistas con el mismo entusiasmo con el que los mercaderes del templo recibieron el látigo de nuestro Señor. Los intelectuales del régimen, los explicólogos del sentimentalismo y los guardianes del garrote bucal, muy al estilo del cardenal Tucho Fernández, una misericordia hipócrita, sacarán de inmediato su arsenal de censuras psicológicas, teológicas de contrabando y magisterios torcidos para descalificar estas páginas. Para que el lector no se deje engañar por la pirotecnia de la retórica progre, conviene definir, desmenuzar y refutar desde este momento los fetiches con los que el modernismo intenta amordazar al laicado tradicionalista. Son 4 los fantasmas que agitan para espantar a los fieles: el juicio, la obediencia, el cisma y el sedevacantismo. Comencemos con el fetiche del juicio, el famoso no juzgues. Para el que usa este comodín, juzgar es el único pecado mortal que queda en el catálogo de los mandamientos, que es imperdonable. Sostienen que cualquier crítica o un acto o documento papal, es una intromisión soberbia en el tribunal de la conciencia ajena, que solo Dios puede juzgar todo lo que hace el Papa. Pero esta es una estafa lógica. El catolicismo de siempre, guiado por la navaja de Santo Tomás de Aquino y las advertencias de San Agustín, distingue claramente entre juzgar la conciencia, lo cual pertenece estrictamente a Dios, y juzgar los hechos públicos. Dios nos libre de escudriñar el santuario del alma de Francisco de León XIV. No sabemos cuál será su destino eterno. Pero, cuando una autoridad emite una doctrina ambigua que contradice 2000 años de magisterio, o cuando un obispo bendice lo que la Escritura condena, no estamos juzgando su alma. Estamos usando los ojos y el catecismo para no tragar veneno. Separar el juicio de la razón es la técnica del lobo para que las ovejas se dejen devorar en silencio. 2. El fetiche de la obediencia. La sumisión al error. Bajo la óptica de lo obediente, la obediencia ha dejado de ser una virtud orientada a la verdad para convertirse en un burdo dogma de partido. Según esta visión distorsionada, si el Papa en turno decidiera mañana nombrar a un obispo manifiestamente herético, el deber del fiel católico sería, a lo mucho, lamentar la mala conducta del subordinado, pero jamás cuestionar la complicidad del pontífice que lo impuso. Todo sea en nombre de una falsa unidad. En realidad, la obediencia católica es siempre condicional. Se obedece al hombre únicamente en la medida en que el hombre obedece a Dios. La paradoja de nuestra época es que hoy obedecer a Cristo se considera apenas una opción respetable, mientras que desobedecer al Papa se castiga como el peor de los anatemas. El mandato supremo de nuestro Señor: id por todo el mundo, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, ha sido discretamente sustituido por el amor al dinero, las simpatías con la izquierda internacional y el codiciado aplauso del mundo secular. 3. El fetiche del cisma, la falsa división. Cualquiera que denuncie que la fe está siendo desmantelada desde los puestos de autoridad es un cismático, que rompe la comunión de la Iglesia y siembra la discordia. El cisma
no lo comete quien señala el incendio, sino quien enciende los fósforos. Los verdaderos cismáticos son aquellos que han roto la comunión con todos los papas, santos y concilios de la historia para inventar una nueva religión transnacional y adaptada al mundo contemporáneo. Eso que se llama el sínodo de la sinodalidad, que jamás existió. Levantarse contra la traición doctrinal no es romper la unidad de la Iglesia, es defender la única unidad que importa, la unidad con Cristo y la tradición. 4. El fetiche del sedevacantismo práctico. Los enemigos de la tradición afirman que si criticamos con tanta dureza las decisiones de Roma, en el fondo estamos diciendo que el Papa no es Papa, empujando a los fieles a la herejía o a la falta de comprensión del pastorado actual. Aquí la paradoja chestertoniana resplandece con toda su fuerza. Los verdaderos practicantes del sedevacantismo son los propios modernistas. Ellos gobiernan la Iglesia como si la cátedra de San Pedro hubiera estado vacía durante 2000 años y se hubiera llenado apenas ayer en la mañana con el último sínodo. Han vaciado la silla de su contenido dogmático, litúrgico y místico, dejando únicamente el cascarón de la autoridad civil eclesiástica para usarlo como un mazo contra los fieles. Constatar que un papa dice cosas que no predican a Cristo y que enseña el error material no es inventar que la silla está vacía, es denunciar que la están usando para sentar las modas del siglo. Entonces, según el sapo, es la pedrada. Entramos aquí en el corazón de este libro, en esos temas espinosos que han causado controversia y que gracias a la magnitud de su escándalo han servido para destapar las cloacas del modernismo y espabilar nuestro letargo. Nos topamos de frente con una curiosa paradoja de nuestro siglo, una de esas que haría que Chesterton se atragantara de la risa con su propio puro. El observar cómo la pedrada eclesiástica vuela con precisión quirúrgica hacia unos, mientras que se le da el pase a usted a otros. Curiosamente, y ya sin extrañarnos, los proyectiles van dirigidos a quienes defienden la doctrina de siempre, mientras que a los portadores de novedades son escoltados con alfombra roja de falsa caridad. Como bien dicta el refrán popular, según el sapo, es la pedrada. Y en el Vaticano actual, los sapos progresistas reciben pétalos de rosa, mientras que los tradicionales reciben pedradas de excomunión. Aquí se aplica a la perfección aquella máxima de la doble moral iberoamericana. Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. La ley, el rigor y la ortodoxia inflexible son para los enemigos. Para los amigos, el abrazo pastoral y el indulto afectivo. Si usted es un obispo en Alemania y decide que el catecismo es una sugerencia opcional o que la liturgia es un buffet de autoservicio, la burocracia vaticana lo tratará con la delicadeza de una abuela que no quiere despertar al nieto. Le dará una palmadita en el hombro, bautizarán su rebelión como proceso sinodal y le enviarán una cordial invitación para tomar un café. A los progresistas de Frankfurt se les susurra al oído con la dulzura de un bolero de Manzanero. Pero si a usted se le ocurre la excentricidad de rezar en latín con el fervor de un monje del siglo XII, o se atreve a cuestionar si la obediencia al Papa incluye también el aplaudir sus opiniones sobre el cambio climático, entonces la maquinaria judicial se aceita de inmediato. Contra el laicado tradicional o los herederos del arzobispo Lefebvre, el mazo
de la justicia cae con la velocidad de un rayo en tarde de mayo. A ellos se les lee la cartilla con la voz implacable de un sargento de hierro. Resulta que hoy la ofensa más grave no es profanar un dogma, sino desobedecer un gesto. Hemos pasado de la comunión en la mano a la excomunión por la boca, dependiendo de qué labios pronuncien la queja. Parece que en la viña del Señor el pecado de desobediencia es el único que no alcanza el beneficio de la duda ni se merece la misericordia de un prólogo papal de 200 páginas. A menos, claro, que su desobediencia hable alemán y disfrute de un presupuesto estatal jugoso. Si usted va a ser un rebelde dentro de la iglesia, hágalo con estilo vanguardista, porque si su rebeldía huele a incienso viejo y suena a canto gregoriano, prepárese para que la misericordia le pase de largo como un camión lleno de estiércol en hora pico. Este es el verdadero beso de Judas de la modernidad. Te saludan con el signo de la paz, te hablan de amor fraterno y de inclusión periférica, pero te entregan a los tribunales del pensamiento único en cuanto pides doctrina sana. Te besan para traicionarte, vendiendo el depósito de la fe por las 30 monedas del reconocimiento del mundo secular.